por ejemplo, y ahí nos conocimos, yo alcancé a estar 20 años en medios de comunicación, simplemente porque estaba en el matinal del Canal 11, Sí, que en claro. ese entonces era parte de la universidad, cuando renunció la persona que hacía comentarios internacionales, que era un hombre muy culto, don Darío Rojas. Sí, cómo no. Como siempre, para irse a un canal más grande. De hecho, no Y era se una... perdió. No sé qué pasó con él Se después. perdió en el canal más grande. Pasa si, bueno, puede haber pasado eso. Entonces, yo dije en el matinal ningún problema, en la hora de las noticias no podía, porque en los posgrados se hacían y se hacen normalmente en horarios vespertinos, entonces no se podía. Y nunca esperé estar 20 años. La mayor parte de eso sin ningún pago, porque obviamente mientras fue parte de la universidad, no me podían pagar 2 sueldos en la universidad. Por supuesto. El contralor se hubiera hecho un festín con el rector y el director del canal. Lo segundo, que no lo esperaba, fue que hubiese llegado un grupo a mi casa a ofrecerme una candidatura presidencial. ¿Por qué? Porque se había muerto el candidato que tenía un partido que estaba inscrito en todas partes, que era el Partido Regionalista Independiente. Regionalista, fuiste regionalista. El candidato iba a ser el ex senador Saldívar, Adolfo, el colorín. Sí, Rodolfo, sí. Y se murió pues. de un cáncer inesperado. Me caía bien. Gran hombre, Sí. gran hombre. Yo lo había conocido, hicimos la relación con A mí me Adolfo. gusta la gente franca y directa. Él Absolutamente. Él era franco y directo. Adolfo tuvo el problema de mucha gente que estar equivocado antes de tiempo era lo mismo que estar Sí. equivocado. Tener la razón antes de tiempo es lo mismo que estar Es equivocado. verdad lo que tú dices. Por ejemplo, él era un hombre de centro que quiso hacer Sí, pero- una concertación del puro centro político. Exacto. Y en segundo lugar, fue muy incomprendido, Incomprendido, en absoluto. esto de que la única forma de salir del gobierno militar o la dictadura, no importa cómo se le quieran llamar, fuera a través de de integrarse al sistema como en definitiva ocurrió, o sea, a través del plebiscito, el mismo sistema. Yo lo conocí y me llevó, fuimos los dos abogados, porque él fue muy activo en eso de derechos humanos en los 80, y ahí se desarrolló una amistad. Está bien, pero ¿por qué tú? ¿Por qué fueron a mí? Porque yo me había dedicado durante décadas al tema de los gobiernos locales y el regionalismo. Yo creé un instituto de estudios municipales, el único de su tipo. Fui director de la revista iberoamericana de estudios sobre este tipo. Entonces, ¿qué me pidieron a mí? Era una candidatura testimonial, era posicionar el tema de la descentralización. Entonces, era un programa, un discurso totalmente aprendido, estudiado, y yo creo que obviamente las expectativas eran bajas, eran solo el 1% de los votos. Se sabía que era testimonial, claro. pero el objetivo se cumplió, que era dejar el tema instalado del regionalismo, y hoy día se habla más de descentralización de lo que se hablaba antes. Ricardo, Ese fue el único motivo, y después volví a la semana de mis actividades regulares. Ricardo, tu tocayo, Ricardo Palma Salamanca. Sí. ¿Cuánto pesa Chile en el concierto internacional? Desgraciadamente, Chile se ha integrado a la globalización Sí. solo por la vía económica, donde ha sido muy exitoso. Chile ha tenido 2 aciertos en el tema de la globalización. Uno, una política muy consistente que viene desde los 70 de orientarse hacia el Pacífico. Y por eso Chile tiene una relación privilegiada con el Oriente. En segundo lugar, integrarse rápidamente a través de un pacto de alianzas económicas. Pero la globalización es más que eso. Hoy día estamos viendo a través de todo el mundo el grave problema de la globalización, que se preocupó de un set muy elaborado de normas para el movimiento de bienes, servicios y sobre todo finanzas, pero no de personas. Y uno ve emigrantes, ve refugiados, 60 y tantos millones a través de todo el mundo. Y sobre todo la globalización también es jurídica y política. A propósito Y de a propósito, Salme Salamanca, ¿con eso termino? refugiados, Sí. refugiados, y los refugiados, se me fue el nombre, pero los refugiados ecológicos que vienen al futuro, Sí, también son muchos, decenas de millones. Dale. ahí tú tienes toda la razón. Sí. Ahí no Refugiados nos hemos climáticos preocupado, se llaman, no refugiados nos hemos climáticos. preocupado, y eso viene sí con procesos que ya se iniciaron. Discúlpame, Entonces, ¿qué Palma ocurre? Salamanca. Que desde hace tiempo en Chile todavía se ve equivocadamente como un país que no tiene Estado de Derecho, donde se ignoran los enormes avances sociales que se han hecho, sobre todo en la reducción de la pobreza, la total independencia del Poder Judicial
y que hay una democracia que funciona bien. Podría funcionar mucho mejor, pero funciona bien. Entonces hay una situación equivocada. O sea, ¿tú estás justificando el criterio que aplicó los franceses porque No, nosotros no hemos sido capaces Yo he sido muy crítico de mostrar lo que somos? por varias razones. Bueno, esa es nuestra parte. La otra parte, ¿en qué consiste nuestra parte? Que nosotros una y otra vez nos ha pasado lo mismo. Incluso yo recuerdo ante un país como Suiza, negó la extradición de otro fusilero de apellido Ortiz, que tenía una hermana y que se refugió en Suiza. Los franceses dijeron algo que no era efectivo. Incluso dijeron algo como que todavía Chile vivía bajo Pinochet, como si no se enteraran que ya murió hace tiempo. Pero desde el punto de vista, yo creo que lo que nos hace falta, Chile hoy día tiene una enorme cantidad de juicios a través del mundo, sobre todo económicos, por estar tan integrado a la globalización. Y también en las extradiciones nos ha ido muy mal, no solo con los changas. Entonces está funcionando mal el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público, a veces se demoran demasiado los tribunales de justicia. Fue incomprensible que la propia Corte Suprema haya sacado una declaración que respetaba a través de su portavoz la decisión del Estado francés, sin agregar, sí, lo dijo el portavoz, el ministro Silva, sin respetar. Y varios ministros. Lo que pasa es que la Corte Suprema es un organismo colectivo. Cuando habla una persona, incluyendo su presidente, habla a título personal. Solo habla colectivamente cuando el Pleno se pronuncia por haber enviado todos los antecedentes, y salieron otros ministros diciendo que esa era la opinión de ese ministro y no lo interpretaba. Pero quedó eso. Y por cierto, yo creo que el canciller debió haberle respondido al canciller de Francia, porque un país que, en primer lugar, ese organismo es medianamente autónomo. Depende administrativamente del Ministerio del Interior desde el año 2011. 10 de los 16 consejeros, ese organismo que le dio el refugio, 10 de los 16 consejeros son nombrados por el poder político. El presidente fue nombrado en el gobierno anterior, no en este, pero tienen un origen político. En tercer lugar, es un organismo que corresponde a otra época. Uno de los problemas que enfrentamos, si tú te fijas, la arquitectura de las relaciones internacionales tiene muy poco que ver con la globalización. ¿Por qué? Porque esos organismos se crearon después de la Segunda Guerra Mundial. Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué no está Alemania en el Consejo de Seguridad o Japón? Porque fueron los perdedores de la Segunda Guerra Mundial. En la parte económica del sistema internacional, que son el Banco Mundial y el Fondo Monetario, tampoco. Tú tienes un país como Bélgica que tiene más acciones del Fondo Monetario, que se llaman derechos de giro, que China. Absurdo, ridículo, pero se mantiene esa arquitectura. La OEA, 45. Todos los organismos regionales, Unión Africana, vienen de esa época. Entonces no corresponde a la realidad del mundo. Imagínate el organismo económico cuando la gente mueve la plata como quiere de cualquier parte del mundo, hasta los paraísos financieros, no representa esa realidad. Y este organismo que le concedió el asilo, que se llama refugio allá, está pensado, se hizo un año después de la Convención de Refugiados de Ginebra. Entonces está pensado fundamentalmente en los apátridas. Por ejemplo, su primera decisión, después que le concedió este refugio, es darle la ciudadanía francesa a los hijos de Palma Salamanca que no la tienen porque han estado rotando en distintos países del mundo. Entonces corresponde a otra realidad. Hablan de un doble estándar de los franceses, que solo se preocupan del terrorismo cuando le llega a su suelo, y también habla de un doble estándar desde el punto de vista del Estado francés, porque si alguien se portó mal, fueron los franceses en la Segunda Guerra Mundial con su gobierno títere de Vichy, que entregó a muchos franceses a los nazis. Entonces, no tienen trayectoria, pero... Y por otro lado, Chamberlain. Yo no veo que el Estado francés se niegue a sí mismo, y yo creo que esto estaba escrito desde el minuto que cuando se dio una audiencia para ver la extradición,
el abogado de la otra parte y lo aceptaron, le dijo, esperemos, como pasó con Apablaza en Argentina, la resolución de la... Incluso, si le conceden, ahora podría apelar y tarde o temprano ya no se mueve. Pero la raya para la suma, Palma-Salamanca, ¿qué le pasaría en Chile si él volviera? Si le aplican algún tipo de prescripción por los tribunales, como máximo, en 5 años más, diga lo que se diga en Francia, él podría caminar libre por las calles de... ¿Prescripción? Algún tipo de prescripción. En general se han aplicado las medias prescripciones para esta gente que se escapó. Hagamos un poco de ficción. Quiero saber yo si esto le hubiese pasado a Estados Unidos, por ejemplo. Francia le dice No le pasa. Ah, No le pasa. supongamos. No le le dice pasa. no, señor. Supongamos. No le pasa. ¿Cuál crees tú que sería la reacción de Estados Unidos? Una muy... Mira, A ver, hagamos un poco de ficción. ¿Sí? Juguemos un poco. la que ya ha pasado. Ya. Los países que tuvieron jurisdicción internacional, España y Bélgica. ¿Ya? ¿Qué pasó en Bélgica? En Bélgica, al igual que en España con Garzón, dijeron aquí viene jurisdicción internacional. En el ex Congo belga y en Ruanda y Burundi murió alrededor de 1 millón de personas, 800.000, nadie sabe, en la pelea entre Hutus y Tutsis. Sí, más, po. Quizás más, nadie 4 sabe. millones de personas. Nadie sabe, nadie No, sabe, sí, nadie sabe, nadie sabe. Pero ahí entre tribus, se Nadie abrían sabe. con sables, machetes. Hasta unas monjitas fueron condenadas. ¿Qué pasó? Se metieron con Estados Unidos. ¿Cuál fue la amenaza de Estados Unidos? Retirar la OTAN y retirar todos los organismos internacionales que están en Bélgica. Se modificó la legislación. ¿Qué pasó en España? Después de lo de Pinochet, dictaron una orden de detención contra alguien sobre la misma base, porque sería igualmente responsable. Henry Kissinger, el que era ministro de Relaciones Exteriores o secretario de Estado en Estados Unidos, que todavía está vivo con sus 95 años. Estados Unidos amenazó con retirar sus bases militares, suprimir la ayuda económica, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no existe esa legislación de jurisdicción universal y ahora son los españoles los que están reclamando contra Bélgica. ¿Por qué? Porque Bélgica le concedió asilo sobre esa base a Puigdemont, el que hizo la independencia como presidente de la Generalitat en Cataluña. Entonces dice, ¿cómo otro gobierno? Las mismas cosas que se reclamaban en Chile, las reclaman ellos. ¿Cuál fue la última? Y la dijo, y como Trump más bien causa noticia por las cosas, no de fondo que dice, sino por las peleas con las periodistas, los que dicen en Twitter. ¿Qué dijo en la Nación Unida muy formalmente? Existe un organismo que se llama la Corte Penal Internacional. Chile está por primera vez recurriendo a ella junto con otros países para Maduro. Efectivamente. Ya. Hasta el minuto a ese organismo lo acusan de ser racista, por algo que se ha dado, que los únicos casos que ha juzgado han sido casos de dirigentes africanos. Ah, ¿Qué dijo Estados Unidos? Porque han hablado de por Vietnam, Irak y otras cuestiones, Afganistán, que van a recurrir contra Estados Unidos. ¿Qué dijo la Nación Unida Trump? Que si ese organismo al cual no pertenece ningún país grande, no está China, Rusia, Estados Unidos, ninguno que efectivamente tenga soldados en otras partes del mundo. Entonces, ¿qué dijo? Si ese organismo actúa contra cualquier funcionario o soldado norteamericano, nosotros ordenaremos la detención internacional de los fiscales y los jueces que participen en esos juicios. ¿Crees tú que alguno va a ser juzgado? imposible. Y aparentemente Putin es aún más efectivo, no se preocupa de amenazar, actúa a través de sus agentes como lo han reclamado los ingleses. Entonces, evidentemente, hay y ha existido siempre y va a seguir existiendo un doble tanto. Le queda subordinarse nomás a lo que dice esta grandes potencias y ocupar los conductos regulares, legales a nivel mundial. Lo que yo creo que Chile debiera tener una especie de lo que alguna vez fue, y que se ha chacreado mucho últimamente, el Consejo de Defensa del Estado, que es muy eficiente en el tema para el que fue convocado, defender las platas del gobierno del Estado chileno, pero debiera ser exclusivamente para temas internacionales, porque no puede ser que estemos perdiendo todas las extradiciones, desde los delincuentes económicos hasta los terroristas.
Entonces hay un tema que le corresponde al ministerio, que es explicar la situación de Chile. Hay un tema que le corresponde hacerle ver a Francia que no puede haber un doble estándar como en general lo tienen los países. Además, los franceses tienen una yayita bastante grande. En general, ellos han llegado a un acuerdo con movimientos terroristas para permitirle permanecer en Francia siempre y cuando no actúen en territorio francés. Lo han hecho con distintos movimientos dentro de la mezcolanza que hay en el Medio Oriente. Lo hicieron con los vascos durante muchos años de la ETA, que tenían una especie de santuario en Francia siempre que no reclamaran las provincias vascas francesas. Y está el famoso caso del Chacal, que se le permitió actuar desde Francia a este venezolano Ilich Ramírez, cuando atacó a la OPEC y a los ministros árabes, ¿tú te acuerdas? Eso que ocurrió en los 70, los secuestros de aviones, hasta que él asesinó a unos agentes de inteligencia francesa. Y al final los franceses lo encontraron en el Sudán y está purgando sentencia. Eso por el lado de los países, perfecto. Y por el lado de las instituciones, por ejemplo, la ONU también tiene un doble estándar, ¿no? La ONU tiene uno muy grande. A ver, perdón. No, por favor. No, para el público. Sí. Yo creo que bueno que tú explicas al público en general, que es bastante ignorante, y los jóvenes más todavía, qué es lo que significa la ONU, qué es lo que significa la OEA, para qué son, qué sirve y cuánto realmente tiene algún sentido. Por favor, para el Hubo público. un momento en ¿Qué es lo que es la ONU? La ONU es la Organización de Naciones Unidas. Es el organismo internacional más grande. Fue creado después de la Segunda Guerra Mundial por los ganadores. Ya venía un acuerdo de 3 años antes, una reunión entre Roosevelt y Churchill en alta mar, que acordaron crear este organismo. ¿Para qué? Se hizo el año 46, fundamentalmente para preservar la paz en el mundo, para que no se volviera a repetir la Segunda Guerra Mundial. Ese fue el objetivo. Y por eso uno tiene una Corte Penal Internacional cuyo objetivo, además del derecho, es mantener la paz. Es el organismo. En La Haya hay 5 cortes. Una es la Corte Penal Internacional, que es el máximo organismo desde el punto de vista de la justicia. Pero en el artículo 38, que es cómo deben fallar los jueces, la parte primera dice, el artículo primero dice deben utilizar tales y cuales instituciones de derecho. Dice los tratados, los acuerdos, etcétera, etcétera, hay un recetario. Pero en el artículo segundo dice, pero también podrá usar la equidad para mantener la paz. Entonces por eso a veces nos sorprenden como nos sorprendieron en Perú los fallos, pero es así el organismo y para eso fue creado. Entonces tiene toda una estructura, que funciona bastante bien, la de los organismos enfocados en un tema, la FAO para la agricultura, junto con una privada que son ¿cómo se llama? La Cruz Roja. Son los 2 organismos irreemplazables en el mundo para las grandes catástrofes. Se preocupa de los refugiados, todo ese tipo de cosas. Pero políticamente, en algún minuto estuvo paralizada, porque cuando el mundo estuvo dividido en 2 bloques durante la Guerra Fría, se paralizaban mutuamente. Porque las 5 potencias tienen lo que se llama el poder de veto. Nunca se trató el tema de la OEA, de Vietnam. Nunca se trató el tema de Afganistán cuando fue invadido por Porque las grandes superpotencias no les convenía discutir esos temas en la ONU. Absolutamente. En la ONU. Ahora, ¿por qué a la ONU se le dice que es un león sin dientes? No tiene poder coercitivo. No tiene ningún poder coercitivo, ninguno. Ahí se habló de crear un Estado Mayor. Por supuesto, apenas se creó, vino la Guerra Fría, cambió el mundo, y lo que está ocurriendo ahora es que mientras hubo 2 potencias, obviamente la burocracia estaba pendiente de esa. ¿Por qué hay tantos reclamos contra la OEA hoy día? Porque a su interior se ha desarrollado una especie de ideología donde hay una agenda entre sus funcionarios que tratan de exportar al resto del mundo instituciones y modelos, cosa que no ocurría en la Guerra Fría. ¿Qué está pasando ahora? Si uno se fija, el año 38 habían 3 modelos, hablemos del mundo occidental. Cuando se creó la ONU,
el tercio de los votos eran países latinoamericanos, porque en toda África habían 3 países independientes. Hoy día son 54, ¿ya? En Asia también había muchas colonias, o países ocupados en la práctica, no había una China y un Japón con la potencia que hoy día tienen. Entonces, el año 38, por lo menos en esta parte del mundo, habían 3 opciones claras. El fascismo por un lado, el comunismo y el liberalismo. Después de la Segunda Guerra Mundial quedaron 2, democracia por un lado y comunismo por el otro. Cae el muro, más que el muro, la caída de la Unión Soviética. Entonces quedó lo que parecía un camino, pero eso es histórico. Y si tú te fijas, surgió toda una camada de líderes que tienen algunos denominadores en común. Son antiglobalistas, son nacionalistas. Trump fue el más conocido, pero en Europa este proceso venía de hace rato, con líderes electos en Italia, con líderes electos en Hungría, con líderes electos en Polonia, y en países que se consideran muy liberales, como Alemania, como Italia, bueno, Francia viene de hace tiempo con Le Pen, como los países escandinavos, representan al menos el 20% del voto. Hasta en Austria hoy día son gobiernos. Se agregó Bolsonaro, Duterte, y el denominador común es que su desconfianza de estos organismos en campaña no lo va a hacer. También dijo que se iba a retirar de la ONU, así como cumplió su promesa de campaña de retirarse de la Comisión de Derechos Humanos, ¿cómo se llama? Trump. Entonces, lo que podría surgir, si es que alcanzan una masa crítica, que venga un mayor equilibrio, y así como antes los países comunistas encabezados por la Unión Soviética eran un equilibrio para que esa burocracia pudiera tomar decisiones, esta nueva camada de líderes antiglobalistas podría significar, Ricardo, un reacomodo de estos organismos internacionales. Yo te tengo aprecio. Hemos conversado en algunas ocasiones, me parece una persona inteligente, muy ecuánime. Estamos hablando de la ONU. La ONU como conversamos recién, no tiene poder coercitivo, nada. Entonces realmente no se justifica mucho el rol, porque las grandes superpotencias hacen lo que quieren igual, independientemente de lo que se resuelva la ONU. Y de hecho, bueno, tú sabes que yo soy descendiente palestino. Tú eres, por otro lado, judío. De origen judío. De origen judío. Y hoy día, en este minuto... Aunque mi familia viene mezcla de... ¿Sefardita? Claro, un lado viene de cuando fueron expulsados de España junto con los árabes en el siglo XV, claro, y la otra viene de los restos del Imperio Austrohúngaro. Absolutamente. Entonces hoy día, en este minuto, se está liderando una cuestión súper complicada en Gaza. Sí. En Gaza. Israel no ha respetado la resolución de la ONU con respecto a lo que pasa en Palestina, el conflicto palestino-israelita. ¿Cómo ves tú ese tema? Que es un tema, que es un foco infeccioso que contamina el mundo, porque ahí no se ha solucionado ese problema. Mira, yo creo que cuesta muchas soluciones. La única solución es la misma de los orígenes, la creación de 2 estados. ¿Tú estarías de acuerdo con eso, no? Absolutamente. Sí. Y el grave problema... Pero un estado significa atribuirle a los palestinos el Estado, pero con fuerzas armadas, etcétera, sí, etcétera. Pero ¿Estarían dispuestos? Hay que ubicarse en el contexto. Sería ciencia ficción. A medida que ha pasado el tiempo, eso se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Lo primero fue haber puesto en aplicación la resolución de las Naciones Unidas del año 48. Sí. Israel reconoció automáticamente el Estado palestino al crear el Estado judío. La resolución hablaba de un Estado judío y de un Estado árabe. De hecho... Pero no quiero caer en culpabilidades para atrás. No. Por eso te digo. Las posibles soluciones. Por eso te digo. Mira la oportunidad que se han perdido. 7 países árabes los invadieron. ¿Dónde se debió haber creado el Estado palestino? La Cisjordania fue ocupada por Jordania hasta el año 67. Gaza por Egipto. En el Tratado de Paz de Israel con Egipto se habló de una autonomía que fue rechazada. Entonces, cada vez que ha sido rechazado algo, se ha retrocedido. Y el tema pasa por volver a los orígenes. Pero de aquí adelante. Pero pasa también, yo creo que el reconocimiento al Estado palestino va a venir el día donde se reconozca a Israel como Estado judío. Y eso no existe. ¿Por qué? Porque si habían conversaciones con la Organización de Liberación Palestina,
con la OLP, con Ramallah, jamás hizo un golpe de Estado, donde las primeras víctimas fueron alrededor de 100 y tantos funcionarios de la organización, otros palestinos. Estamos hablando de las trabas que existen para constituir La el Estado mayor, palestino. la mayor en este minuto es una especie de guerra civil que hay entre Hamas y el Estado palestino. Sí. No hay un interlocutor para estas Hamas y conversaciones el Fatah. y hay que revisar las ¿Pero tú memorias crees de que Clinton. Netanyahu o el Likud estaría de acuerdo ¿Sabes lo que pasa? en la formación del Estado palestino? Seamos Eso realistas. es lo que yo te cuento. Porque, ¿qué ocurre? Que en las memorias que escribió Clinton, dice que las ofertas que se hicieron para llegar al Estado palestino, donde Israel se retiraba de todos lugares y de Jerusalén en un 97%, para que se pudiera crear el Estado palestino, 67. fueron rechazadas. Entonces, nunca ha habido una postura que signifique algún tipo de reconocimiento y avance. El punto de vista de Israel es fundamentalmente uno de seguridad. Acuérdate que la muralla fue creada después de una serie de atentados. ¿Tú estás de acuerdo con esa muralla? El problema de esa muralla es que esa muralla no tendría razón de ser. Yo he estado 14 veces allá. No tendría razón de ser si no hubiera existido una ola de atentados. Y en segundo lugar, acuérdate de lo siguiente, que Israel, por muchos problemas que tenga, tiene una mejor relación que la que tiene Egipto. La frontera con Egipto está aún más cerrada que la de Israel. Cuando Israel se tiró hace más de 10 años del todo de Gaza, la idea era crear una especie de Singapur, crear un puerto, un aeropuerto, y de ahí surgió como consecuencia la toma de un movimiento terrorista. Entonces, tú tienes un problema complejo porque hay 700.000 refugiados, que hoy día son varios millones, pero tú también tienes más o menos 500.000 refugiados judíos que fueron expulsados de países árabes donde llevaban miles de años, como Egipto, Argelia, Túnez, etcétera, Yemen, etcétera, etcétera. Entonces, yo no veo otra solución que volver a la idea original. Lo que me quedó claro lo que sí, es que a través de la ONU no se va a lograr. No. Estas negociaciones tienen que ser directas y ojalá se pudiera volver. Difícil por los sectores radicales. Israel, hay sectores radicales en ambos lados que lo dificultan. Por ejemplo, la instalación de colonias en territorio palestino es un detrimento para la paz. Indudablemente que eso lo perjudica. Israel hizo una apuesta que el único con el cual podía llegar a un acuerdo era una especie de Mandela, el líder natural de los palestinos, que era Yasser Arafat. Y no dio resultado. Que estaba en Túnez, medio aislado, y volvió porque no pudo establecer su dominio y al final terminó en otra ¿Usted no intifada. ve en Mahmoud Abbas un interlocutor válido? Lo que pasa es que Mahmoud Abbas perdió la legitimidad de haber sido electo, de no dominar la primera base.